La palabra del Señor se encuentra en esta tarde en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 11. Y dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo voy a leer una vez más, o leámoslo juntos si usted quiere acompañarme. Dice así la palabra: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra en esta tarde. Te ruego, Señor, por tu Espíritu Santo, ilumines nuestro corazón para que traigas, Dios mío, Señor, a cada corazón, a cada persona que está oyendo este mensaje, esta palabra, bendición, como también, Señor, lo ha hecho en mi propia vida. Sea pues esta palabra, Señor, colocando dirección a nuestro ser, centrándonos, Señor, si de alguna manera, como orábamos, nos hemos pecado, hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer, Señor, y estamos haciendo lo de nosotros. Esta palabra nos centre y busquemos desde hoy en adelante el acercarnos más a ti para la gloria y honra de tu santo nombre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y gracias damos al Señor por su palabra. Como dice aquí la palabra del Señor en esta tarde, amados hermanos, y el relato dramático que se nos presenta en este capítulo 15 de la segunda desobediencia de Saúl a Dios. Y en este relato se nos presenta esta actitud, dentro de este relato, esta actitud carnal que tuvo Saúl en este caso. También se nos presenta en en el mismo pasaje, se nos presenta en estos versículos, se nos presenta, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo también en el plano espiritual entre Dios y su profeta Samuel. Porque aquí hay tres personajes: Saúl, Dios, el profeta. Bueno, en la historia aparecen más también, pero en eso vamos a fijarnos, y en cierta manera solamente en dos vamos a fijarnos. En este caso, Dios Padre y su profeta, su siervo Samuel. ¿Quién puede ser usted en esta hora? ¿Y quién puedo ser yo y cualquiera de los que esté escuchando esta transmisión? Entonces, nos atrae en forma especial. Si nosotros leemos a simple vista, tal vez vamos a pasar desapercibido lo que en esta tarde vamos a comentar, y nos podemos enfocar en lo malo que hizo Saúl y en todas las consecuencias que eso tuvo. Pero en esta tarde queremos, ¿no es cierto?, enfocarnos entre observar lo que nos presenta este cuadro de esta intimidad extraordinaria que hay entre el profeta, entre Dios y su profeta, en este caso Samuel. El título del mensaje en esta tarde es Intimidad Divina. Anótelo por ahí o en su corazón. Intimidad divina. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esto ahí, ¿no es cierto?, en estas frases, en esto escrito que está ahí, donde algo ocurre, y vamos a enfocarnos con la ayuda del Señor en este párrafo de la palabra bendita del Señor. En los textos leídos, amados hermanos, hermanas y todos los que me están escuchando en esta tarde, tienen un comentario
tiene todas las características de un comentario de un confidente o entre dos amigos que están acostumbrados a revelar sus sentimientos más íntimos del corazón, ¿ya? Como de igual a igual. Este relato que dice cuando empieza a hablar Dios a Samuel, le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Es un relato muy tierno de esta relación, de esta confidencia de Dios con su profeta, de Dios con su siervo. Me trae a la memoria el Espíritu del Señor mientras meditaba esta palabra para poder compartirla. Lo que el Señor Jesucristo también le enseñó a sus discípulos en el Nuevo Testamento cuando les dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que recibí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces vemos aquí esta intimidad divina, este comentario que Dios le hace de dos amigos de corazón a corazón. No tenía por qué Dios haberlo revelado. Dios, ¿no es cierto?, no revela estas cosas a cualquiera. En las Escrituras hay contados con el dedo de la mano personajes y, ¿no es cierto?, y hombres en el cual Dios ha abierto su corazón hacia ellos y les ha hecho este tipo de comentario. Este es un comentario muy personal. Es como que si yo digo, tengo un amigo, ¿no es cierto?, y con ese amigo tengo algo, una relación muy especial, y le puedo contar algo que a lo mejor con nadie más voy a querer compartir. Y aquí cuando él le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, entonces vemos, ¿no es cierto?, esta confidencia entre estos dos personas, en este caso entre Dios y su profeta. Pero que creo que este hombre de Dios, Samuel, fue más que profeta, fue una persona que desde joven, desde niño, todos conocemos su historia. Estuvo cerca del altar del Señor, se guardó para el Señor, donde muchas veces lo hemos dicho exactamente lo mismo. Hay muchas personas que parece que, ¿no es cierto?, andan por la vida. Estoy hablando de personas, hermanos a veces, ¿no es cierto?, que profesan la fe y que conocen mucho de las Escrituras, pero andan por la vida como que si no la conocieran, como que si no tuviesen conocimiento de la verdad, y hacen cualquier cosa por aquí, por allá, como la actitud tal vez de Saúl. Pero las consecuencias finales van a ser desastrosas, pero en este caso no como Samuel. Samuel siempre guardó, se consagró y vivió esta intimidad, esta comunicación con Dios. Y Dios aquí lo vemos claramente, no sé si usted lo ve, yo lo veo, como dos amigos conversando. Entonces el Señor abre el corazón y comparte con Samuel su desilusión de Saúl, ¿ya? Él estaba desilusionado. Dice: yo lo puse por rey. No dice Samuel, aunque Samuel lo ungió, pero ¿no es cierto? Dice: pero yo, dice Dios, yo lo coloqué a él por jefe, por rey de Israel. Y le comparte en esta conversación íntima, le comparte a su profeta, le dice, ¿no es cierto?, tengo desilusión de por qué, ¿no es cierto?, de esto, ¿ya? Entonces, esta no es una clase de intimidad que el Señor, ¿no es cierto?, compartiría con cualquier persona, ¿ya? Es a alguien especial, a alguien, ¿no es cierto?, que se ha ganado esa confianza, a alguien que ha estado en su presencia, a alguien que quiere conocer su voluntad, ¿ya? Samuel, el profeta, refleja, amados hermanos, que gozaba de esa cercanía con el Señor. En este mismo pasaje lo podemos ver.
No es que haya sido esta primera vez, sino que al Señor hablarle de esta manera, al acercarse, al revelarse su corazón y a tener esta confesión, podríamos decir, de intimidad de lo que había en su corazón, nos da a entender, ¿no es cierto?, que en el corazón de Dios Samuel, ¿no es cierto?, tenía un lugar, también se había ganado un lugar, por lo tanto, él podía conversar con su siervo, con su profeta, ya, y dándole, ¿no es cierto?, a entender esta razón, ya. También la relación o la reacción de Samuel nos revela ¿no es cierto?, la esencia de lo que significa conocer de cerca los proyectos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la respuesta, ¿no es cierto?, a Samuel dice, yo estuve toda la noche orando y también me apesadumbré. También, ¿no es cierto?, al escuchar que su Dios estaba, el Señor estaba, ¿no es cierto?, con esta desilusión, podríamos decir, trajo al corazón de Samuel, al conocer lo que estaba pasando en la esfera espiritual, porque Samuel, si usted le ve la historia, confronta a Saúl, ¿no es cierto?, y con autoridad le dice, ¿no es cierto?, su falta, su pecado, le enrostra y también proclama una palabra sobre él, pero está esta parte íntima, esta parte espiritual, donde vemos también la reacción de Samuel. Y esto no solamente significa que Samuel, ¿no es cierto?, tenía, ¿no es cierto?, el conocimiento también de cerca de los planes, de los proyectos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nosotros, hermanos, hermanas, para nosotros también hemos sido llamados, así como Samuel, al servicio de Cristo, al servicio del Señor. Dios nos ha llamado con un propósito, a cada uno de nosotros. Aquí, ¿no es cierto?, Dios no hace acepción de personas. Cada uno, usted que tiene esa experiencia de salvación, el llamado de Cristo a su corazón, tal vez hace muchos años algunos, tal vez a lo mejor el día de ayer a otros, tal vez hoy día mismo a alguno de ustedes. Todos tenemos una misión, un llamado que nos ha sido dado, pero depende absolutamente, y este llamado depende absolutamente de la capacidad de discernir las cosas que son importantes para el Señor. Si nosotros queremos hacer bien este llamado, tenemos que tener esta intimidad divina, íntima con el Señor. Samuel conocía la dirección, sabía discernir las cosas que el Señor, ¿no es cierto?, eran importantes para el Señor. Solamente cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, con nuestro Señor, entonces podemos, punto 1, podemos nosotros percibir cuáles son los anhelos del corazón de Dios, como primera cosa. Si estamos en esa sintonía con Dios, podemos primeramente, como Samuel, estar, ¿no es cierto?, comunicados, percibir cuál es el anhelo del corazón de Dios. En esta oportunidad, el corazón de Dios estaba, ¿no es cierto?, estaba decepcionado, estaba en cierta manera, ¿no es cierto?, con un pesar en su corazón. A veces nos podemos preguntar, y si yo le preguntara a usted, ¿sabe usted lo que Dios está pensando en este momento? Seguramente, para no quedarnos callados, vamos a decir una barbaridad de textos bíblicos para sacarnos el pillo. Pero en realidad sabemos lo que percibimos, hermanos. Percibimos en el Espíritu, en la palabra, qué es lo que Dios desea hacer, ya sea en forma personal, ya sea en forma de congregación, ya sea en forma familiar, ya sea en forma comunal, regional, en nuestra nación, nuestro país. Sabemos. Bueno, a lo mejor es mucho decir, porque tendríamos
que pasar tiempo en intimidad con el Señor y podríamos decir, sí, pastor, yo sé lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de mi familia, lo que Dios quiere también para mi pueblo, mi comunidad, lo que Dios quiere para mi nación. Primera cosa, nosotros, ¿no es cierto?, al estar, al saber discernir este llamado, el estar en el corazón del Señor, las cosas que son importantes para el Señor, entonces vamos primeramente a saber aquello. Segunda cosa, vamos a saber también cuáles son los deseos más profundos de su espíritu. Hoy día podría estar transmitiendo tal vez ahí al ladito afuera del hogar, en la casa, pero quise hacerlo aquí adentro, en la intimidad, como estamos hablando en intimidad divina. ¿Cuáles son los deseos más profundos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en este tiempo? Podríamos, como tercera cosa, al tener más intimidad con el Señor, saber realmente lo que a Él le conmueve. Porque en este caso, ¿no es cierto?, se dio que el profeta supo lo que a él le estaba conmoviendo. Entonces, por nombrar tres cosas, pero la realidad nos relata y nos muestra otra cosa. Que parece que esto que estoy diciendo fuera de ciencia ficción y que solamente se dio y se da en la Biblia. Y ya no hubo más. Pero déjenme decir, hay un versículo que me gusta en el libro de los Hebreos que dice: Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios, así como lo ha hecho anteriormente, lo sigue haciendo, y Dios no ha cambiado. Buena noticia para la iglesia. Mala noticia para algunos tal vez, que piensan doblarle la mano a Dios. Pues yo no veo aquí al profeta, ¿no es cierto?, doblándole la mano y queriéndole doblar la mano a Dios. Veo solamente informándose, ¿no es cierto?, acerca de lo que Dios anhela y lo que desea para ponerse en esa misma dirección. Tiempo atrás el Espíritu del Señor amonestaba mi corazón y me revelaba y me enseñaba el Señor: no te pongas a preguntar para qué o por qué de las cosas, sino aprende a preguntar cuál es el plan. ¿Cuál es el plan que tengo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No, ni siquiera como pastor yo decir: sabes, Dios, tengo este plan, tengo esta idea, que te la presento a ti, sino que es todo lo contrario, es saber estar en la intimidad de Dios para que Dios te diga: este es el plan que yo tengo, y usted y yo nos pongamos en ese plan. Ahí las cosas son distintas. Ahí las cosas son distintas. Entonces, pero hoy la realidad es totalmente distinta, ¿ya? A veces los proyectos, los objetivos que nosotros tenemos no siempre coinciden con los que desea y quiere el Padre Celestial. Lo voy a volver a repetir. La realidad nos dice otra cosa, de que los proyectos y objetivos, objetos que nosotros consideramos importantes, no siempre son los que nuestro Padre Celestial quiere. Y esto que voy a decir es algo importante, lo puede anotar o subrayar, grabar en su corazón. Quien no percibe los deseos del corazón de Dios está condenado, no al infierno, está condenado a improvisar.
proyectos para agradarle. ¿Escuchó bien? Me trae a la mente el Espíritu del Señor a esa pobre iglesia de la Odisea, llena de proyectos, llena de trabajos, llena de recursos, pero como no saben la voluntad de Dios, improvisan. Escuche bien, lo voy a volver a repetir porque espero que esto no sea y no se repita en su corazón. Usted joven que me está escuchando, que está recibiendo la palabra del Señor y que quiere imitar, andar en el Señor, caminar con Cristo, ¿no es cierto? Y para que a ti no te pase que tengas que estar improvisando cosas para ver si Dios realmente es así. Cuando nosotros no percibimos los deseos del corazón del Señor, entonces lo que nos va a quedar es improvisar. Bueno, a ver si le achuntamos, como diríamos acá en Chile, a ver si le podemos, ¿no es cierto?, allí apuntar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Estarás condenado a improvisar, a armar un estilo de trabajo, a armar una forma de... Pero muchas veces eso no agrada al Señor. Al hacer esto, nosotros estamos activos. Al improvisar, hacer estas cosas, estamos teniendo emprendimiento, hablando de lo espiritual, incluso en lo material también. Y esperamos que esto solamente sea de su grado. Pero como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, esas, escuche bien, esas no son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mensaje que compartimos en la plaza en el día de fiestas patrias, acá en nuestra querida ciudad. Entonces, no habrá más remedio, si estamos entendiendo de esta palabra, es buscar la intimidad con el Señor. Para que no nos pase aquello. Cristo en su vida terrenal, quiero dar otro ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 19, Él dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Intimidad. Jesús no tenía proyectos personales de Él mismo. Era el proyecto del Padre, en lo que Él trabajó incansablemente. No era un activista más, sino que lo que el Padre quería hacer, eso hacía. O sea que si el Padre quería que ese enfermo sanara, ese enfermo sanaba. Él era el instrumento, el medio por lo cual el Padre quería perdonar, reconciliar la humanidad. Jesucristo fue el medio, el cordero, el sacrificio para reconciliarnos. Si tú quieres hacer algo, ¿no es cierto?, que agrade el corazón de Dios, empieza a buscar y a preguntarle al Señor y a intimar en su corazón cuál es el camino, cuál es el propósito, que Dios te llamó, que Dios te atrajo, que Dios te ilumine, para que tú puedas decir: este es mi propósito, esto es lo que Dios quiere y ahí le voy a poner empeño. Esa es la herramienta. No puedes hacer todas las cosas. No puedes ser el pastor, no puedes ser el profeta, no puedes hacer todo al mismo tiempo. Tú no, para eso hay otros más. Tú tienes un propósito, tú tienes una relación, pero todos estos tenemos una misma relación con el Padre. Cuando esto es así, entonces tenemos una unidad en el Espíritu, una unidad espiritual inquebrantable, y la iglesia se vuelve poderosa porque todos conocen cuál es la voluntad de su Señor. Y no hay que andar armando planes. Siempre he dicho esto. Tenemos planes de oración, planes de acá. Aquello debería ser algo del corazón, de nuestro corazón, buscando intimidad con el Señor.
Por eso es algo importante. Cómo es que Jesús, nuestro Señor, declara esta verdad que acabo de leer en Juan 5:19, simplemente por esos momentos de cercanía con el corazón del Padre, o en intimidad con el Padre. Hay muchos versículos que se mencionan esto, y no solamente en ellos, sino que también en las Escrituras. Como mencionaba un poco de Felipe, nuestro hermano Miguel, el Espíritu habla a Felipe y le dice, ¿no es cierto?, anda y ve a tal parte, a tal lugar, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Preguntas que vienen, ¿no es cierto?, a nuestra mente, o podemos preguntarnos, ¿tenemos tiempo de intimidad con Dios para conocer su voluntad, conocer su corazón? O cuando vamos a tener una intimidad con Dios es solamente lo que nosotros queremos hacer. Yo esto lo he vivido muchas veces después que tenemos tomadas decisiones. Vamos y empezamos a consultar y a ver. Y ahí viene el espíritu de error y confirma a veces de muchas maneras, de muchas cosas, pero nunca fue Dios. Nunca fue Dios. Amados, los proyectos en los cuales nosotros estamos involucrados son los que al Señor les interesa. Es una gran pregunta. El proyecto en los cuales tú estás involucrado en este momento son los que Dios te dijo o quiere, o Él está interesado en eso. Buena pregunta. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leer, mire, porque aquí en Ezequiel hay un relato, y con esto ya voy a ir finalizando. En Ezequiel capítulo 22, versículo 26 al 30, donde también hay Dios revela su voluntad al profeta, en este caso Ezequiel, y también le hace más o menos algo similar. Mire lo que dice. Le menciona un poco lo que está pasando con la nación, con el pueblo, con los profetas. Están pasando, ¿no es cierto?, con los sacerdotes. Están pasando con todo, pero también de todo el pueblo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley, dice Dios a su profeta. Contaminaron mi santuario, también le dice Dios eso a su profeta. Entre lo santo y lo profano, dice, no hicieron diferencia. Es lo que Dios le está revelando a su profeta. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, dice. Y de mi día de reposo, dice, se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, dice, en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas, mire lo que está revelando al corazón, de corazón a corazón, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo ahora de la tierra, dice, usaba la opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero, dice, oprimían sin derecho. Y este versículo que dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una tremenda confesión de Dios a su profeta, en este caso ahora Ezequiel. Busqué a hombres que quisieran tener intimidad conmigo y que se pusieran de mi parte, podríamos decir. Ni siquiera nombra títulos,
Ni siquiera nombre, dice, busqué a los reyes, a los sacerdotes, busqué cualquier persona, cualquier individuo que quisiese acercarse a mí y que pudiese interceder y pudiese ponerse en la brecha y ganarse allí para interceder, y no lo hallé. Entonces vemos claramente que la historia se repite. El hombre busca lo suyo y se olvida de Dios. ¿Pero eso por qué ocurre? Porque hemos dejado al Señor para lo último y no hemos preguntado qué es lo que Él quiere y Él desea. ¿Cuántos proyectos tiene usted? No es malo tenerlos. Dígaselos al Señor, pero hágalos que el Señor le apruebe. Aquellos que el Señor le diga, sí, yo también quiero, pero al mismo tiempo. Y sería mejor decir qué es lo que tú quieres que yo haga. A veces es algo muy sencillo. A veces es un poco complicado. En el mismo caso de Ezequiel, Dios lo llamó a profetizar y dice, tú vas a profetizar a un pueblo rebelde que no te quiere oír. Dios fue claro con su profeta, no te oirán. Aunque la espada de Jehová, en el mismo capítulo dice, estaba desenvainada y lista para destruir, pero tampoco lo iban a escuchar. Iba a ser resistido. Sus frentes, dicen, son duras. Pero no te preocupes, hermano, hermana, pastor, siervo del Señor, porque Dios le dice a su profeta, en la intimidad, vuelvo a repetir esta palabra, yo te pondré a ti también, ¿no es cierto?, como un diamante. El diamante corta lo que nadie más corta. Dios nos capacita y nos da herramientas. Es difícil hablar al pueblo. En todo tiempo lo ha sido así. En este tiempo también. Porque ¿quién quiere buscar el rostro del Señor? En este tiempo. Pero si usted lo quiere hacer, bendecido es y bendecido será. Entonces, en esta tarde, esta es la palabra del Señor. Intimidad divina. Proyectos, planes que Dios quiere realizar en este tiempo. Que Dios quiere hacer. Sean pues lo que haga yo, sea lo que haga usted. No es necesario copiarle a nadie. Es lo que el Señor quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra en este